¿Qué tal, chicos del nivel pre? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema pues de la ubicación de la idea principal. Pero antes de ello vamos a ver lo que es el texto. Nos dicen, es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. ¿Qué quiere decir? Son ideas, ¿no es cierto? Un texto está lleno de ideas que obviamente tienen que guardar relación entre sí sobre un tema concreto. Ahora, las características del texto. Primero, permite dar un mensaje coherente y ordenado. Obviamente no va a estar el inicio, el final, el principio, no es una novela, ¿no? Posee una intencionalidad comunicativa, busca algo en el lector, es decir, busca que tenga un punto de vista, busca una crítica, busca que lo haga reflexionar, etcétera. Se caracteriza por presentar una estructura organizada, inicio, un desarrollo y una conclusión. Muy bien, ahora nosotros vamos a hablar sobre lo que es la idea principal. La idea principal, yo siempre voy a encontrarla como cuando me pidan, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es lo fundamental en el texto? ¿De qué me está hablando el texto? Siempre tiene que estar en una oración. Y ya sabemos que una oración tiene sujeto, verbo y complementos. Entonces tiene que tener verbo sí o sí. Que va a afirmar o negar algo. Eso es lo importante, como voy a establecer la idea principal. Ahora, puede estar escrita o se puede inferir. ¿Qué quiere decir? Yo puedo encontrar escrita la idea principal en el texto. O puede ser que lea todo el texto y yo tenga que interpretar la idea principal. Sacar una conclusión al final. No formula ejemplos u otras especificaciones. No va a ser un ejemplo. La idea principal no es un ejemplo. Resume lo desarrollado en el texto, en pocas palabras, lo que se dice en el texto, ¿no es cierto? Eso vamos a encontrar en la idea principal. Y lo voy a encontrar con la pregunta, yo tengo que hacer esta pregunta, ¿de qué o quién habla el autor en el texto y qué sostiene? ¿No es cierto? Que primero hay el objeto, ¿no es cierto? El punto central. Y qué sostiene, ¿no es cierto?, sobre ese punto central. Entonces, yo me hago esa pregunta y luego, obviamente, voy a responderlo a través de una oración. Por ejemplo, si el texto te habla sobre la solidaridad, supongamos, ¿no? Eso te habla de manera general. El título, por ejemplo, sea sobre la naturaleza de la solidaridad, ¿no? ¿De qué trata? Tu idea principal, tú le vas a preguntar, ¿de qué o quién me habla el autor en el texto? Ya, me habla sobre la solidaridad. Tiene que estar la palabra solidaridad ahí. ¿Y qué sostiene sobre la solidaridad? En este caso podría ser, la solidaridad exige que nos comprometamos con los problemas que afectan. ¿No es cierto? Eso sería pues mi idea principal. Una oración ahí. Muy bien, ahora, la idea principal, como dijimos, se puede encontrar de manera escrita en el texto. Entonces, puedo yo encontrar una ubicación específica de la idea principal. Puede ser un párrafo analizante. La idea principal puede ser el párrafo analizante. ¿Y cuándo es el párrafo analizante? Cuando la idea principal está al inicio, en las primeras líneas está la idea principal. Eso se llama párrafo analizante, cuando está al principio. El párrafo sintetizante es cuando la idea principal está al final. Luego, tengo el párrafo central y como lo dice su nombre, la idea principal está al centro. Luego tengo el párrafo encuadrado, que es la suma del analizante más el sintetizante. La idea principal está tanto al inicio como al final. Y también tengo el párrafo paralelo. El párrafo paralelo es cuando la idea principal es todo el texto. Mayormente se da en las lecturas críticas, cuando el texto es pequeño. Muy bien. Ahora, pasemos entonces a nuestras preguntas. Y nos dice el texto número 1. La robótica y luego la computación han producido en la industria 3 efectos centrales: desmasificación de la empresa, disminución de la demanda de mano de obra, cambio en la primacía del obrero por el empleo de servicios. La creciente contradicción es que mientras todos son llamados a consumir bienes y servicios, cada vez son menos los que pueden tener acceso a fuentes permanentes de ingreso que les permitan actuar como consumidores. ¿Dónde encuentro yo la idea principal?
pues está al inicio. Es un párrafo analizante. Entonces, mi idea principal es los efectos producidos por la robótica y la computación, ¿no? Ahí está. El texto número 3 dice, según imaginamos al país a futuro, tendremos que formar las mentes y conciencias de hoy. Si queremos construir un país próspero y libre, en el que todos queremos vivir, tenemos que formar mentes creativas y críticas. Por el contrario, si queremos un país atrasado y subordinado, habría que formar espíritus sumisos. Existe una estrecha relación entre nueva visión del porvenir y la tarea de educar y aprender. Entonces, aquí encuentro yo mi idea principal, que está, como veo, al centro, y sería pues crear mentes creativas para la construcción productiva de un país. Muy bien. Ahora, el texto número 5 dice, ¿cómo llega un científico, por ejemplo, a un nuevo descubrimiento? La fe racional arraiga en la actividad productiva, intelectual y emocional, constituye un importante componente del pensar racional, en el que supone que la fe no tiene lugar. El proceso del pensamiento creador en cualquier campo del esfuerzo humano suele comenzar con lo que podríamos llamar una visión racional, que constituye a su vez el resultado de considerables estudios previos, pensamientos reflexivos y observación. Muy bien. Prácticamente el texto trata de resolver esta interrogante, ¿no es cierto?, que encontramos al final, perdón, al principio. Cómo llega un científico, por ejemplo, a un nuevo descubrimiento y nos da estas pautas. Me dice que aquí voy a encontrar yo lo más importante. El proceso del pensamiento creador en cualquier campo del esfuerzo humano suele comenzar con lo que podríamos llamar una visión racional. Esto es lo más importante, esa es mi idea principal. Y dice, ¿cuál es la tesis que el autor quiere refutar en el texto? Es decir, después de hallar yo mi idea principal, ¿no es cierto?, a lo que quiere ir en contra, sería que la actividad productiva, intelectual y racional es incapaz de arribar a la verdad. Esto está yendo en contra de lo que me está planteando aquí mi idea principal. El texto número 7. La anarquía postula una sociedad sin razones para obedecer a otro y por tanto también sin razones para rebelarse contra él. En una palabra, sostiene la jubilación de la política. Los hombres vivirían juntos, pero como si viviésemos solos, es decir, haciendo cada cual lo que le dé la gana. Pero ¿no le daría a alguno la gana de martirizar a su vecino o de atentar contra su vecina? Los anarquistas suponen que no, pues los hombres tenemos tendencias espontáneas a la cooperación, a la solidaridad, al apoyo mutuo que a todos beneficia. ¿Qué quiere decir todo este texto? Vamos a tomarlo de manera general porque tiene que inferir de manera general, porque la pregunta es, el mejor resumen del texto, es decir, ¿cómo resumir todo esto? Prácticamente me está diciendo que los que creen en la anarquía significa sin gobierno, no hay un gobierno, creen que todos deberíamos así, sin no tener a nadie que nos dé leyes, no, todos así. Y entonces comienza este cuestionamiento. Bueno, si nadie tiene leyes, entonces, ¿cómo sabes que las personas no van a empezar a atacar a otras? Ah, y dice, bueno, lo que pasa es que dentro de cada uno de nosotros, intuitivamente, tenemos ese proceso de solidaridad, de que vamos a ayudar y no vamos a cometer errores. Se confía en eso, ¿no? Confía en las personas, prácticamente. ¿Y dónde encuentro este resumen? En la B. La tesis anarquista sostiene que la condición natural del hombre permite vivir en plena libertad. Eso es lo que nos dice. En el texto número 9, si un inglés, un alemán, un francés, un belga, un italiano, si lucha y muere por la patria, es un héroe. Pero un africano, si osa defender su patria contra esas naciones, es un vil rebelde y un traidor. Y los europeos cumplen el sacrosanto deber de destruir a los africanos, como por ejemplo en el Congo, para enseñarles a ser civilizados. No falta luego quien beatamente admire esta obra de paz, de progreso, de civilidad. Es necesario agregar que con hipocresía verdaderamente admirable, los buenos pueblos civiles pretenden hacer el bien de los pueblos a ellos sujetos cuando los oprimen y aún los destruyen. Y tanto amor les dedican que los quieren libres por la fuerza. Vemos, ¿no sé, estas diferencias de los que protegen sus países en Europa son héroes, pero los africanos los consideran rebeldes, ¿no? Recordemos que muchísimos lugares en África siguieron siendo colonias de muchos países europeos durante el siglo XX. Imagínate, es como hablar de ahora que hay colonias, es decir, que tienen prácticamente un amo. Muy bien, nos dice la pregunta, ¿el texto gira en torno a qué? Y lo voy a encontrar aquí. La manera hipócrita con que justifican los europeos sus empresas conquistadoras. En pocas palabras es eso, porque ellos están rebelando en contra
de este proceso. O sea, ya no quieren ser esclavos porque obviamente estamos en un siglo XXI donde no tenemos que estar esclavizados a otras personas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea va a ser en el libro los ejercicios, ¿no es cierto?, que faltaron, los números pares, los ejercicios que están de la página 172 a la 174, no son muchos, y en el cuaderno, como no son muchos ejercicios, ustedes van a desarrollar los siguientes ejercicios. Aquí voy a darles 5 textos, los cuales copien, en su cuaderno son bastante pequeños, y van a hallar la idea principal, y van a señalar qué tipo de párrafo es. ¿Qué quiere decir? Yo ya les he dicho qué tipos de párrafos hay. Analizante, sintetizante, central, el encuadrado y el paralelo. Van a subrayar, si está escrito, ¿no es cierto?, la idea principal, van a poner ahí en una oración que afirme o niegue la idea principal y van a colocar qué tipo de párrafo es. Igual aquí tenemos 2 textos. Aquí tienen 2 textos más. El texto 4 es un poquito más larguito, pero los demás son pequeñitos, así que pueden copiarlos, creo que no tendría ningún problema. Y el texto número 5. Como ven, ahí está lo que ustedes tienen que trabajar en su cuaderno. La idea principal, que ya dijimos que es una oración, y el tipo de párrafo, porque nuestro tema ha sido ubicar la idea principal dentro del texto.